Mi nombre es Lilibet Carrillo, de la Facultad de Contaduría Pública. La cátedra se llama Epistemología del Pensamiento Contable. El licenciado es Lewis Vaquero. Vamos a analizar lo que es la historia de la partida doble y su fundamento. Cuando hablamos de la historia de la partida doble, estamos hablando pues de una reseña histórica, desde cuándo empezó a surgir lo que es la partida doble, desde cuándo se empezó a dar. Estamos hablando de los años antes de Cristo, desde el año 3300 al año 3200, donde se originaron los primeros vestigios de la organización bancaria, situaciones en el templo de Babilonia donde se recibían depósitos y ofrendas que se prestaban como intereses. Hacia el año 3623 antes de Cristo, en el antiguo Egipto los faraones tenían escribas que se encargaban de anotar todas las entradas y gastos debidamente diligenciados y ordenados. Ya para el año 1750, Amarabuí, que reinaba en Babilonia, realizaba la célebre codificación. Llevaba el nombre de ese nombre que se menciona en las prácticas contables, donde prácticamente pues ya para el siglo X antes de Cristo, ya estaba legislando el rey Salomón, donde éste establece jurídicamente en un tribunal de cuentas que sería destinado a encomendar a los funcionarios diversos servicios administrativos y que debían rendir cuentas anualmente. Ya para el año 500 ya se había regido en Grecia pues, la importancia de lo que era el área comercial. Ya se estaba legislando lo que era el área comercial y era obligatorio llevar un determinado libro donde se anotaran todas las operaciones que se realizaban. Ya para los años 356 y 323, ya este periodo del apogeo, vino el periodo del apogeo por medio de Alejandro Magno. Se le llamó así porque fue cuando ya el mercado empezó a crecer. Entonces, ya para los tiempos de Egipto, en una gran parte de Asia Menor, se originaron ya ejercitar un adecuado control sobre las operaciones para que ellos llevaran un diligenciamiento adecuado. Cuando hablamos de los principios o asientos contables, nos estamos refiriendo al método que sirve para registrar toda operación contable que se basa en una serie de principios o fundamentos que fueron desarrollados por el monje Lucas Pacioli y que establece que en cada asiento debe haber un deudor, un acreedor, que no hay deudor sin acreedor. También dice que la suma de los valores que entran debe ser iguales a lo que salen. El deudor es quien debe y existe porque hay un acreedor que entrega. El reflejo práctico de este método son los libros diarios y mayor, así como el balance compuesto por un activo y un pasivo. De esta forma, los asientos contables es la forma de anotar operaciones en el libro y tiene un debe y tiene un haber. Toda anotación en un lado tiene contrapartida del otro lado. El mayor es el mismo formato, pero recoge todas las operaciones en una misma cuenta. La partida doble es un método contable que se utiliza para registrar todas las transacciones financieras de una empresa o entidad. Fue desarrollada por el monje italiano, como lo mencioné antes, Luca Pacioli, en el siglo XV y se basa en el principio de que cada transacción afecta al menos dos cuentas contables. ¿Cuáles son sus fundamentos? Bueno, el fundamento de la partida doble es que cada transacción se registra dos veces, en una como un débito y en la otra como un crédito. El total del débito debe ser igual al total del crédito. Cada cuenta contable tiene un saldo que puede ser débito o crédito. Las cuentas se clasifican
clasifican en activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos. La partida doble proporciona una visión completa y equilibrada de la situación financiera de una empresa y le permite mejorar la forma de decisión y control de la gestión. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, compañero y tutor. Mi nombre es Andrés Camilo Gámez Ropero y el día de hoy hablaremos sobre la ecuación patrimonial. Una ecuación patrimonial es la comparación entre lo que la empresa tiene y lo que debe. Esto hace referencia a los activos y pasivos, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos, o sea, los bienes de la empresa. La ecuación patrimonial es la relación matemática que nos permite comparar los activos de la empresa con el pasivo y el patrimonio de esta. Es una ecuación de 3 variables y conociendo 2 de ellas se puede determinar la tercera variable. Las 3 variables son activo, pasivo y patrimonial. La fórmula general se representa en una ecuación patrimonial, se representa de la siguiente manera. Activos es igual a pasivos más patrimonio. O sea, los activos son los bienes, pasivos las deudas con terceros y el patrimonio las deudas de la empresa con una entidad o mejor dicho con los socios. Un ejemplo sería si constituye una empresa que requiere una inversión de 100 millones de pesos y los socios solo tienen 700 millones. Y ahorita acabamos de decir que los socios son el patrimonio. O sea que los socios solo tienen 700 millones, a lo que se le obliga a conseguir prestados los 30 millones de pesos. Hacer referencia a los pasivos, que serían las deudas a pagar a corto plazo o a largo plazo, para completar los 100 millones. En esta ecuación tiene 3 variables, a partir de 2 variables podemos encontrar la que falta. Entonces, el activo sería los 100 millones. Entonces, para poder encontrar eso, tenemos que sumar el patrimonio con el pasivo, o sea que serían los 700 millones más lo que se sacó prestado, que junto con esto daría el activo de 100 millones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jerry Rojas Estrada, perteneciente al curso Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. El día de hoy corresponde la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Les voy a hablar de uno de los componentes de la partida doble, como son el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo consiste en el conjunto de bienes y derechos, los cuales el ente controla los beneficios que producen. Un ejemplo de estas cuentas es la Caja General, cuenta 1105, cuenta de bancos 1110. Por otro lado tenemos los pasivos, que son las deudas y obligaciones de entregar dinero, entregar cosas o de prestar servicios. Una de las principales cuentas de los pasivos es la de los proveedores, 2205. También tenemos el patrimonio neto, que comprende el aporte de los propietarios y resultado de las actividades que realiza el ente. Una de las cuentas que pertenece al patrimonio es la 3130, capital de personas naturales. Concluyendo, cuando decimos patrimonio, mencionamos los elementos que integran el activo y pasivo. Cuando decimos patrimonio neto, estamos hablando de la diferencia entre activo y pasivo, es decir, lo que pertenece al ente y representamos en esta ecuación. Se dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Carmen Cecilia García Ledesma
estudiante de Contaduría Pública. La actividad a desarrollar pertenece al curso de Epistemología y Teorías Contables. El tema a explicar son los ingresos. Los ingresos son todos los aumentos de las entradas económicas netamente pertenecientes a la actividad comercial del ente económico. Esta partida aumenta el patrimonio, ya que aumentan los activos y disminuyen los pasivos y las obligaciones. No se pueden decir ingresos a los aportes de los socios. Un ejemplo de ingresos es cuando una empresa vende un automóvil por 30 millones de pesos. Inicialmente ese automóvil le pudo costar a la empresa 25 millones. Es decir, que a la empresa le están entrando 30 millones de pesos, pero la utilidad es de 5 millones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Garcés. Espero que se encuentren bien, tutor y compañeros. El tema de hoy es la consolidación de la partida doble y la ecuación. Mi tema escogido fueron los gastos. Bueno, los gastos se refiere a los egresos o salidas de dinero de una entidad que no están relacionados con la adquisición de activos, sino con el funcionamiento de la empresa u organización. Existen diferentes tipos de gastos en contaduría que se clasifican generalmente en gastos operativos. Los gastos operativos son los gastos que se generan como resultado de la actividad principal de la empresa y se dividen en dos categorías. Gastos de venta, que es el transporte, el almacenaje, la publicidad, sueldos y comisiones del personal de venta. Los gastos administrativos es el servicio de oficina, material de oficina y honorarios de asesores y consultores. Los gastos financieros son aquellos asociados con el funcionamiento de la empresa, como son interés sobre préstamos o créditos, comisiones bancarias, gasto de emisión de bonos u otros instrumentos financieros. Los gastos no operativos son los gastos que no están directamente relacionados con la actividad principal de la empresa, pero aún afecta su rendimiento financiero. Puede incluir pérdidas por venta de activos, provisiones y por depreciación o deterioro de activos. Los gastos imprevistos o extraordinarios son los gastos que nos ocurren de manera regular y son imprevistos. Pueden ser los gastos por desastres naturales o los costos por los litigios legales. Muchas gracias, espero que se encuentren bien.